de la provincia. Tiene la palabra la diputada Susana González. Gracias, señor presidente. Aprovecho que no está el diputado Slayman en la presidencia para hacer un antecedente, si no se enoja cuando hablo de otra cosa que no sea el proyecto en sí mismo, pero es necesario que haga un antecedente para hablar de este proyecto. Este proyecto es un proyecto de preocupación y de rechazo hacia un nuevo acto del Procurador General de la Corte, Julio Contegrán. Hace alrededor de 20 días creó en el ámbito de la página de la Procuración un sitio web para que las personas pudieran denunciar a los fiscales con una plantilla que desplegaba 10 ítems. En el último ítem era otros, pero básicamente lo que desplegaba era irregularidades cometidas por los fiscales desde el destrato personal hasta la comisión de delitos. Las denuncias hacia los fiscales se realizan a través de las comisarías, a través de las direcciones departamentales de investigaciones o a través de las oficinas de denuncia de los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Y cada una de estas denuncias, cuando son faltas administrativas, son resueltas generalmente por los fiscales generales departamentales. Lo que intentaba el procurador Julio Contegrán era saltearse la instancia del fiscal general departamental y poder intervenir él directamente en las denuncias que hiciera cualquier ciudadano respecto de la actuación irregular de algún fiscal de la provincia de Buenos Aires. Este sitio web duró 2 días, fue dado de baja después que la Asociación de Magistrados y la Asociación Argentina de Fiscales hicieron un planteo en la Procuración, teniendo en consideración que no era el procedimiento reglado que tiene en materia de faltas o irregularidades los fiscales y la respectiva denuncia. Pero no es la primera vez que el Procurador General de la Corte tiene actitudes como estas y generalmente siempre sale bien parado. Recuerdo declarada la pandemia cuando el Procurador emitió la resolución 158/20, le pido permiso para leer. En aquella resolución, el Procurador instruía a los defensores oficiales a que procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia, de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto, del requerimiento de medidas de prisión con detención domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva o sus alternativas respecto de sus defendidos privados de la libertad, que de acuerdo a los criterios epidemiológicos vigentes y las razones de salud pública involucradas, requieren una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el COVID-19. Esta resolución emitida por el Procurador no tenía ningún tipo de límites en cuanto a los delitos. Tal fue la situación que ante un amparo presentado por los defensores, la Casación Penal, a través de un habeas corpus, emitió una sentencia declarando los lineamientos que solo podía proceder para grupos de riesgo, para delitos leves, y que cada juez natural de esas causas debería verificar los extremos. Es decir, que el fallo de casación no liberaba, daba instrucciones para proceder a cada morigeración que cada juez natural debía entender. Pero en ese momento se produjeron hechos que uno no podía entender. Salió una jueza, la jueza Márquez, una jueza de Usina de Justicia. Ellos no son jueces militantes, los nuestros sí, los de Justicia Legítima eran acá, pero los de Usina de Justicia son ángeles del cielo. Y la jueza Márquez salía en los medios diciendo muy livianamente
que se habían liberado 600 violadores, generando en la población que está encerrada a causa de la pandemia una situación terrible de indignación y de miedo. Luego se pudo constatar que eso era falso, que sí hubo morigeraciones de penas para personas acusadas por delitos contra la integridad sexual, que rápidamente fueron corregidas, ¿sí? Y que nunca debieron haberse producido. Pero de esa situación, que fue generada a través del procurador, quedó el gobierno de Axel Kicillof en el medio de una situación como si los que liberábamos a los violadores éramos los del gobierno de Axel Kicillof. Y sin embargo fue una resolución propiciada por el procurador de la Corte que quedó indemne. Siempre cae bien parado. Luego de eso, yo había pedido, y fue aprobado por esta Cámara, un pedido de informe a la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento para que me informara la cantidad de denuncias efectuadas por la Procuración desde el año 2009 al año 2019. Ese expediente llegó y en el informe se establece que desde el 1 de enero del 2009 al 27 de diciembre del 2016, 8 años, donde la procuración era ejercida por la doctora Falvo, se produjeron 24 denuncias, alrededor de 3.42 denuncias por año. Y a partir del 28 de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2019, 28 de diciembre cuando asume el procurador Contegrán, o sea, en estos 3 años, se produjeron 28 denuncias, un promedio de 9.33 denuncias por año. Denuncias, en muchos de los casos, irrisorias, que lo único que buscaban era perseguir, amedrentar o disciplinar a determinados jueces o fiscales. Y sin embargo, el procurador quedó indemne en esa situación. Después nos enteramos que la Agencia Federal de Inteligencia del Estado le entregó un teléfono encriptado al procurador de la Corte. Jamás dio una explicación, no sabemos si lo devolvió, y por sobre todas las cosas no sabemos por qué el procurador de la Corte tenía un teléfono entregado por los servicios de inteligencia. Y sin embargo, nuevamente, no pasó nada. Y el último paso del procurador de la Corte fue este sitio digital de denuncias, como una muestra clara de intimidación y de disciplinamiento para todos los fiscales que no estuvieran de acuerdo con su proceder, lo que en la jerga se llama aprietes, o por lo menos yo lo denomino así. El presidente de la Asociación Argentina de Fiscales denominó la actitud del procurador como una persona que sigue manejando un código de ética de la época de la Inquisición, y el doctor Violini también lo había denominado como Torquemada, aquel gran inquisidor. Y yo me permito agregar que además de manejar un código de la época de la Inquisición, el procurador Julio Contegrán es una persona ruin. Y me tomé el trabajo de buscar en el diccionario, porque quería estar bien clara en lo que quiero decir para definir al procurador de la Corte. Ruin es una persona que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones con falsedad, hipocresía, traición o engaño. Para finalizar, más allá de repudiar ese sitio digital y dar gracias a la Asociación de Fiscales de la Argentina y a la Asociación de Magistrados que por su intervención ese sitio digital fue dado de baja,
Me gustaría, señor presidente, que algún día el procurador de la Corte explique qué hacía con un teléfono encriptado, explique cada una de las acciones que vimos desarrolladas durante estos 3 años con la defensa de algunos fiscales y el apriete de otros fiscales. La verdad, deja mucho que desear el manejo de la procuración en manos de este hombre. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muy buenas tardes.